Pero lo que uno necesita es tener que un fondo de pensión maneje activos, sea un Asset Liability Manager, o sea, que maneje los activos teniendo en cuenta cuál es la estructura del pasivo de sus afiliados, que es, y los pasivos son las pensiones que tiene que cubrir a futuro. Y como no las AFPs y los administradores de pensiones no tienen incentivos para optimizar la tasa de pensión que va a cobrar el señor en el futuro, pues le pueden ampliar los activos en los que puede operar. Esto es muy loable, pero con esto no se garantiza que se va a elegir un portafolio adecuado a las necesidades de los pensionistas. Esto no es solo un problema de México, esto pasa en todo el mundo mundial. El tercer tema que se introduce es la comisión por rendimientos. La idea es buena, la idea es, le damos incentivos a las Afores a través de la comisión de rendimientos a que elijan el portafolio adecuado. Que yo conozca, hay 5 países en el mundo que han hecho esto: Costa Rica, Kazajstán, Polonia y Colombia. En Colombia todavía no lo han regulado. Esto no ha funcionado en ningún sitio. No ha funcionado en ningún sitio porque la manera en la que se ha hecho esta comisión por rendimiento normalmente es tomando una media del sistema, cuál ha sido la rentabilidad media del sistema durante pues, un periodo de tiempo determinado. Y entonces esto lo que hace es proporcionar incentivos para que todo el mundo se mueva a la misma cartera, porque claro, yo quiero estar alrededor de la media, ¿no? Porque si no voy a cobrar menos. Y además a veces lo que hace es que nos movamos al corto plazo. En lugar de ser un fondo de pensión, me convierto en un trader. ¿Por qué? Porque aquí es donde se genera plata en el corto plazo. Entonces, estas experiencias de momento no han funcionado. Aquí no es que esta reforma todavía puede tener un efecto positivo. El tema está en cómo vamos a calcular la comisión por rendimiento, y ahí tenemos una propuesta más adelante. No he terminado. ¿Puedo volver? El otro tema es, vamos a incrementar la información que se proporciona a los consumidores. Mire, esto está muy bien, hay que siempre incrementar la información, pero lo que hemos visto en los países, esto no funciona en ningún sitio. Para ponerles un ejemplo, en muchos países, incluido en México, cuando uno se va a cambiar de un fondo de pensión a otro, tiene que firmar una hojita donde le enseñan cuáles son los rendimientos que ha tenido el fondo al que se cambia y los rendimientos del fondo que tenía. El que firma la hoja, y la gente lo firma, y la mayoría de la gente está firmando una hoja que dice no sé lo que estoy haciendo, porque obviamente me estoy pasando a un sitio donde estoy peor que estaba. Entonces, por más información que le demos a la gente, no lo procesa. Estamos empezando a hacer experimentos en algunos sitios a ver cómo se le da a la información a la gente de una manera que la entienda, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, a lo mejor estamos pensando que a lo mejor un sistema de semáforos donde un señor se le manda una carta y dice luz roja, luz amarilla, luz verde. Oiga, cuando usted está en luz roja empieza a pensar de cambiarse su fondo de pensiones, luz amarilla bien, luz verde está bien. Porque si no nos vamos a cosas que son muy básicas, la gente no hace las elecciones aprobadas. Yo, a pesar de que tengo una cultura financiera que es probablemente más alta que la media, yo estoy segura que mi fondo de pensiones no es el óptimo, pero entre que no tengo mucho tiempo y entre que estoy segura de que no. Y yo entiendo aquí, la mayoría de los que estamos aquí estamos por encima de la media, pero nosotros no somos el grupo de referencia. La mayoría de la gente no tiene su portafolio activo. Incrementar la cultura financiera de la gente. En el Banco Mundial nos hemos recomendado estos programas de cultura financiera, seguimos trabajando en ellos, creo que es importante. Hemos hecho un montón de evaluaciones de impacto de cuál es el efecto de estos programas. Y los resultados son descorazonadores, porque los efectos de estos resultados, la mayoría de estos programas de educación financiera, pues no tienen resultados, a veces tienen resultados en el corto plazo, pero no en el largo plazo, ¿no? Durante 6 meses ves que se mejora el comportamiento financiero, pero este efecto se difumina. Y vemos que tienen más efectos cuando se hacen sobre niños pequeñitos, ¿no? Los programas desde la primaria y la secundaria. Y esto está muy bien y por eso estamos trabajando en programas de primaria y secundaria. Pero los que están tomando ahora las decisiones, si educamos a los chicos de primaria y secundaria, estos van a tomar 25 años en tomar su decisión de pensiones. Tenemos un problema ahora que no se soluciona con educación financiera, se va a solucionar
durante un largo plazo. Y además, estos programas de educación financiera te ayudan a tomar decisiones básicas como ahorrar o no ahorrar, o saber distinguir lo que es una tasa fija o una tasa variable. No te ayudan a elegir el portafolio de tu fondo de pensiones, que eso ya es un tema de cuasi doctorado. Y reduciendo la posibilidad de los traspasos. Es otra cosa que se hace en esta reforma. A mí me parece muy bien porque lo hemos visto con las cifras. Es que la gente que se está traspasando, la mayoría de la gente no está tomando la opción que les beneficia. Se están haciendo daño a sí mismos. Lo mismo que uno limita el consumo de drogas y el consumo de alcohol y el consumo de ciertas cosas que no son beneficiosas para la sociedad, pues uno debería intentar limitar que uno se ponga en una situación de pobreza en la vejez o desfavorable en la vejez. Entonces, desde ese punto de vista hay muchas regulaciones económicas que evitan que la gente se haga daño en temas importantes. Esto no es que no se pueda comprar un bolso, no, esto es lo que va a cobrar usted cuando se jubile. Esto es su vejez. Si pasamos a la siguiente lámina. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿No? ¿Cómo se podría resolver algunos de estos problemas? Y aquí es lo que quiero dar algunas sugerencias en base a lo que hemos visto que funciona en otros sistemas del mundo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se podría incrementar la tasa de reemplazo? ¿No? ¿Cómo se podría mejorar la pensión a futuro de los contribuyentes? Bueno, pues aquí el primer tema es un tema que he dicho que es, bueno, ¿cómo hacemos? Porque las AFPs, aunque los dejemos invertir en más productos, pues ellos realmente no tienen los incentivos a elegirnos el portafolio óptimo durante nuestro retiro. Ellos son asset managers, ellos no son asset liability managers. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, lo que se está proponiendo ahora desde el banco es decir, miren, lo que se puede hacer es que haya una comisión de expertos que elija un portafolio óptimo. Una comisión de expertos elige un portafolio que lo que hace es intentar maximizar la tasa de reemplazo del individuo y que este portafolio vaya con el ciclo vital. Como los multifondos que ustedes tienen aquí en México, pues ese portafolio no es lo mismo para un señor que acaba de comenzar su vida laboral que para un señor que está a punto de retirarse. Otro reto que tenemos es que la fuerza de ventas de la que se habla tanto, lo que sabemos es que la fuerza de ventas es el principal coste de las administradoras de los fondos de pensión. O sea, este es el principal coste de las administradoras y esto encarece el servicio y el costo del servicio, y lo que no está claro es que se esté proporcionando ningún servicio valioso para el consumidor, porque realmente lo que estamos viendo es que los consejos que está recibiendo, no se le está aconsejando, en muchos casos no se le está aconsejando bien al afiliado, porque realmente está haciendo elecciones que le están perjudicando, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha solucionado en otros países? Pues en otros países lo que han dicho es, mire, vamos a crear una estructura de mercado que lo que hace es que elimina la fuerza de ventas. ¿Y cómo se hace esto? Pues vamos a separar lo que es la gestión del fondo de la administración de las cuentas. De manera que hay unas compañías, unas firmas, que ellos manejan la administración de cuentas y tienen la información de quién es el afiliado, ¿no? El código de identificación personal del afiliado, este es el señor, esto es su domicilio, esto es su tal, y esto es la cantidad de dinero que ha aportado al fondo. Pero los que manejan esas cuentas, en el sentido de que los que inviertan en diferentes activos, ellos no saben de quién están invirtiendo. Ellos saben que les han dado una bolsa de recursos para que inviertan en un portafolio, pero no saben de quién están manejando los recursos. Son cuentas ciegas. ¿Y qué es lo que hace esto? Si yo no sé de quién estoy manejando la plata, no sé a quién he ganado, no sé a quién he perdido y no me puedo ir a hacerle marketing. Esto es como se hace en Suecia, esto es como se hace en el sistema NES de la UK, y estos son los sistemas que tienen las comisiones más bajas del mundo. Aquí se habla de la comisión en México sí que es cierto que ha caído, está alrededor de los 120 puntos básicos, como hemos visto ahora, pero las mejores prácticas internacionales, que ahí es donde creo que quiere ir a México, están por debajo de los 500 puntos básicos. En Suecia, el fondo de default, que es otra cosa que hablará, tiene una comisión de 33 puntos básicos. Si ustedes cogen esos 100 puntos básicos de diferencia de México con respecto a este fondo en Suecia y lo capitalizan durante 25 años, ese 1% cuenta. Ahí ya estamos hablando de
Ahí estamos hablando de plata. Y entonces, ¿qué hacemos con esta fuerza de ventas? No va a decir, oiga, pero usted está creando un problema de desempleo masivo, porque de repente eliminamos esta fuerza de ventas y ¿dónde se colocan estos señores? Pues yo creo que estos señores pueden jugar un papel muy importante, siendo asesores financieros, pero no estando vinculadas a una AFP en concreto. Ellos ofrecen, no trabajan para el administrador del fondo, sino que trabajan para el afiliado. Y previa a una certificación, ellos son los que pueden aconsejar sobre cuáles son los portafolios o cuáles son los managers que están dando mejores resultados en el mercado. Y la tercera es la necesidad o el reto de explotar economías de escala a fin de reducir aún más las comisiones. O sea, eliminamos la fuerza de ventas y como ese es el principal gasto de las AFPs, pues se puede mejorar la comisión, pero ¿cómo explotamos la escala? Pues lo que se ha hecho en otros países es decir, miren, aquí la mayoría de la gente no entiende muy bien esto de qué portafolio tiene que elegir. Entonces, si usted lo elige, le vamos a meter automáticamente sus recursos en un portafolio preestablecido. El que no elija se va al portafolio default. Entonces, ese portafolio default que normalmente en un país como Suecia, donde tiene un grado de cultura financiera que es bastante superior al que hay actualmente en México, y eso se ve en todos los análisis PISA y pruebas de educación que se hacen, ahí en Suecia pues casi el 80% de la gente no elige su portafolio, se van a la opción de default, no se molestan, no sé, no entiendo, no sé, entonces se van a la opción de default. Como tienes una masa muy grande de recursos, ¿qué es lo que se hace? Se va a un sistema de subastas donde se dice, a ver, ¿quién quiere manejar estos recursos? Se organizan paquetes, ¿quién quiere manejar estos recursos? Y de este portafolio, que ya se sabe lo que hay que hacer, y el que me ofrezca el precio más barato, ese se lo queda. Competencia pura y dura, un sistema de subastas. Señores, a ver, quien maneje esto con las menores tasas, a esto se los damos. Y así es como se llega a los 33 puntos básicos, que es el estándar de oro de la industria. ¿Qué más hemos visto cómo se puede hacer para reducir las comisiones, para mejorar los rendimientos a largo plazo, utilizando el mercado, utilizando subastas? ¿Cómo se puede incrementar la cobertura? La cobertura es cómo salimos de ese 40% de mexicanos que son los únicos que van a tener una pensión. El reto, aquí hay un reto importante y es, aquí en México ahora, después de la reforma del 97, uno necesita 1.250 semanas de cotización para asegurarse una pensión. Esos son unos 24 años. Como hay mucha gente en México que por su historia laboral entra y sale de la informalidad, ¿no? A veces están en una empresa formal, a veces están en una empresa informal, pues mucha de esta gente no va a llegar a las 1.250 semanas de cotización. Es muy difícil con este mercado laboral llegar a esas 1.250 semanas. Entonces la gente pues no tiene muchos incentivos a entrar en el sistema o a cotizar, dado que yo sé que es muy difícil para mí llegar a esas 1.250 semanas. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer? Pues se podría pensar en un sistema donde, bueno, si usted no tiene 1.250 semanas, pero tiene algunos, les damos algunos beneficios que se van incrementando progresivamente conforme usted acumula más semanas. Es decir, ir a un sistema que no va de 0 a 100, sino que es un poquito más progresivo con respecto a las semanas para intentar fomentar la participación. Otro tema que es muy importante es, bueno, aquí la informalidad. El reto es cómo conseguir que haya más empresas que contribuyan, que haya más empresas que sean formales. Aquí todo el mundo habla de proporcionar incentivos a la formalidad, que me parece que es un tema muy loable, pero en el Banco Mundial hemos hecho también estudios sobre cómo se incentiva la formalidad. Hay uno que hicimos en Brasil, en el estado de Minas Gerais, donde en algunos distritos a algunos señores se pasó una reforma que daba incentivos a la formalidad. A los de un cierto distrito se le daba una cantidad en metálico además para que se hicieran formales. A los de otro distrito, de otro condado, no se le daba la cantidad en metálico, pero se le mandaba un inspector que le ponía una multa si no se había formalizado, una vez que ya se habían simplificado los trámites. Y el tercer grupo no se le hacía nada, pero estaba al lado de los que iban a ser inspeccionados. ¿Quieren ustedes adivinar quién fue el grupo donde más se incrementó la formalidad? En los que inspeccionaron.
porque hay que hacer, como dicen los ingleses, hay que dar zanahorias, pero también hay que dar palos. Entonces es importante mejorar el cumplimiento y hacer más inspecciones. Aquí en México hay un tema que es que la responsabilidad de este cumplimiento recae sobre el IMSS. Pero el IMSS no solamente recoge los recursos para las pensiones, el IMSS también recoge las contribuciones para el sistema de salud. Cada vez que el IMSS captura un nuevo contribuyente, entra en déficit. ¿Por qué? Porque es deficitario en el sistema de salud. Entonces, yo, si consigo perseguir una empresa y traer de 15 trabajadores al sistema formal, muy bien, esos trabajadores van a tener una pensión, pero yo de momento como mismo voy a tener que gastar más, voy a tener más déficit por el sistema de salud. Entonces, ahí hay un problema que yo no está claro si es que los incentivos del IMSS están alineados para realmente hacer un cumplimiento efectivo de la informalidad. Un tema que se podría pensar es analizar esto más en detalle y ver si hay que proporcionar algunos incentivos al IMSS o simplemente que sea otra agencia la que se dedique a hacer las inspecciones, ¿no? Para asegurarse que no hay un tema donde el déficit que se incurre ahora está previniendo de que se haga más efectivo el cumplimiento. Y el tercero es, bueno, aquí hay mucha gente en la informalidad y que van a seguir siendo la informalidad, ¿no? Pues, por ejemplo, amas de casas, agricultores, etcétera, etcétera. Y bueno, y aquí lo que podría ser interesante es pues tomar algunos ejemplos de algunos programas específicos para estos sectores que se han hecho en otros países y ver la posibilidad de ir introduciéndolos en México de manera que se pueda incrementar la cobertura en estos segmentos de población. Y nada más, creo que la siguiente. Y nada más, creo que con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eva Gutiérrez. Por último, tenemos la participación del doctor Alejandro Villagómez Amezcua. Él es profesor investigador de la División de Economía del CIDE, exsecretario académico del CIDE 2004-2007 y exdirector de la División de Economía del 2000 al 2003. Tiene la licenciatura en Economía por la UNAM, maestría y doctorado en Economía por la Washington University, Estados Unidos, de 1987 a 1992, y además es asesor de la CONSAR desde 1995 a 99, y destaca su participación en la reforma al sistema de pensiones del IMSS, consultor de Mafore, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y Washington DC, y de la CEPAL México y CEPAL Santiago. También es miembro de la Latin American and Caribbean Economic Association, del Consejo Técnico Asesor del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, del Consejo Asesor Académico de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Retiro. Sea bienvenido, doctor Alejandro Villagómez. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación a este evento. Bueno, siendo el último ya no hay mucho que agregar, afortunadamente. Y además voy a ser breve. Ya rugen las tripas, entonces vamos a avanzar un poco rápido en esto. Lo que básicamente yo quiero comentar es dar un panorama muy rápido realmente del sistema de pensiones. No podemos ver la reforma, la propuesta que haga pensión universal, si no la vemos en el contexto de todo el sistema de seguridad social y en el caso particular el de México. Y entonces lo que yo quiero es dar un rápido panorama, ¿sí?, de qué tenemos en términos de sistemas de pensiones en México, y esto un poco en el contexto del concepto o el marco que plantea Banco Mundial de pilares múltiples, ¿sí?, que combinan distintas posibilidades dependiendo las características de los individuos. Entonces, básicamente, si vamos a avanzar, bueno, esta lámina pone los principales elementos que caracterizarían el sistema de pensiones en México. Sí, que hay una enorme fragmentación de programas y está totalmente desarticulado el sistema en términos de los distintos pilares que existen. Tenemos el problema de baja cobertura, que ya se ha mencionado. Tenemos el problema de viabilidad financiera de varios de los programas aún existentes en el país, y son muchos programas, ahorita los voy a comentar, ¿sí? El problema de las tasas de reemplazo en el caso de los programas reformados, IMSS sobre todo, ISSSTE con menos problema.
Pero tenemos un problema en general de un bajo ahorro para el retiro, no solamente en términos de los programas contributivos obligatorios, sino de la decisión del individuo de ahorrar para hacer frente a su fase de retiro. Y bueno, está el problema de la informalidad que se ha comentado. Si pasamos a la siguiente. Entonces, la desarticulación, a la siguiente lámina, por favor. No, perdón, la siguiente, a ver. Esa. La desarticulación la tenemos en la siguiente idea. Existe en México, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, en el reporte del 2012, tenemos más de 100 programas de pensiones en el país. Todos conocemos los más grandes, que son insiste, pero hay muchos más programas, muchos de ellos son complementarios. Hay 74 programas que son de beneficio definido, 24 de contribución definida y 17 que están en proceso de cambiarse a programas de contribución definida. La mayoría son programas complementarios al IMSS y al ISSSTE, son de beneficios definidos, sí, y también tenemos muchos programas no contributivos. Conocemos todos el 65 y más, pero existe el de los programas que tienen que ver el DF de pensión para adultos mayores y los estados empezaron a copiar ese programa durante la última década, de tal suerte que varios estados tienen programas similares. Entonces hay una enorme duplicidad en términos de los programas. Si pasamos a la siguiente, a pesar de que tenemos tantos programas de pensiones, la cobertura es realmente baja, ¿sí? Si utilizamos cifras administrativas, que no siempre son las mejores porque hay muchas duplicidades y hay muchos errores en las mediciones, tenemos que más o menos el programa que están con contribución definida, cuentas individuales, ya no solamente SIMS, hay ahí ya un monto ahí de la parte de ISSSTE, son alrededor del 30% de la población económicamente activa. Las 50 millones de cuentas obviamente es un número de referencia porque los trabajadores activos que están contribuyendo son mucho menos, alrededor ahorita de 17 millones de trabajadores, entonces es un dato simplemente administrativo. Si incluimos los otros programas públicos, le agregamos el 3.4% de la PEA, los pensionados actuales de los distintos programas son como otros 8 puntos de la PEA, de tal suerte que con toda esa cantidad de programas, en realidad más de la mitad de la población no está cubierta por ningún tipo de programa, lo cual ya se ha mencionado. Si pasamos a la siguiente, ¿sí? Este es otra forma de ver la cobertura, son datos utilizando la ENIG, que es una encuesta de INEGI, en donde no son datos administrativos, sino son reportes a preguntas directas sobre pertenecer al sistema de pensiones. Y de todos modos son datos similares en términos de valores, ¿sí? La cobertura es realmente baja. En el caso de la población mayor de 65 años, no se ve ahí el impacto porque son datos de 2010. Los últimos 2 años ha habido una expansión fuerte en el caso de 65 y más, ya no es 70 y más. Entonces, hay un serio problema de cobertura. Si pasamos a la siguiente, es que el problema crítico es que la transición demográfica está avanzando de manera importante en nuestro país. Si vemos, por ejemplo, a datos del 2010, la población total está creciendo alrededor del 1.2%, mientras la población de 65 más está creciendo por arriba del 3% anual. Esto lo que está haciendo es que el envejecimiento de la población se va a acelerar en las próximas décadas y la pirámide poblacional se está modificando y, en consecuencia, el problema se va a acentuar por la baja cobertura. Si pasamos a la siguiente, vemos que dado este problema y dado los problemas de pobreza que tiene el país reportados por Coneval, donde alrededor del 50% de la población está en pobreza, ¿sí? Y en el caso de la población adulta mayor, este porcentaje puede ser mucho mayor. Entonces, por eso se expandieron los programas del Pilar Cero, que es el pilar no contributivo asistencial. Está el programa de la pensión alimentaria del DF, que fue la precursora de ese tipo de programas. Está ahorita el de los 65 y más, que es el programa insignia en el cual se está montando la propuesta de pensión universal. Pero como mencionaba, hay muchos otros programas, por lo menos 2 estados tienen programas similares, de acuerdo a una encuesta que tenía Coneval.
Agregado a esto, si pasamos a la siguiente, tenemos que los programas reformados van a ofrecer bajos tasas de reemplazo, lo cual ya se ha mencionado. ¿Sí? A la siguiente, estas son algunas estimaciones que hizo CONSAR comparando IMSS-ISSSTE. ISSSTE es el rojo, son mayores. En el caso de IMSS, esas tasas de reemplazo van a oscilar entre el 30-40%. Dado los supuestos, este tipo de análisis son muy sensibles a un montón de supuestos y el tipo de modelo que se está utilizando, pero más o menos el tipo de trabajos que se han hecho en distintos estudios reportan valores muy similares. Entonces tenemos bajas tasas de reemplazo, sí, un problema de baja densidad de cotización, de informalidad. Entonces, si pasamos a la siguiente, por desgracia el panorama para la gente adulta mayor y los que todavía no son adultos mayores, pero van a ser, pues es preocupante, ¿sí? Hay baja cobertura, ¿sí? Incluso muchos de los que están cubiertos ni siquiera van a tener derecho a la pensión universal, porque el hecho de que ahorita estén cubiertos, que sean parte tengan su cuenta, no es garantía de que van a tener pensión, ni tampoco es garantía de que van a tener pensión mínima garantizada, si no cubre los requisitos de contribución de semanas, lo cual, dado la informalidad que ya se ha estado mencionando y esta alta movilidad entre la formalidad y la informalidad, pues apunta a que no van a tener esos derechos. Y también un tema que no se menciona mucho es el ahorro voluntario, no en cuentas, no en los programas contributivos, sino el ahorro voluntario para retiro. No lo realizan los mexicanos, ¿sí? Eso tiene que por eso en los mercados de productos financieros o seguros para ese tipo de ahorros son muy pequeños. La mayoría está con programas ocupacionales y aún así también son pequeños todavía en nuestro país. Y las pensiones asistenciales pues son muy pequeñas, realmente son mínimas. Actualmente la de 65 más son 580 pesos, que es alrededor de 29% del salario mínimo. Entonces son realmente bajas. Y a pesar de todos estos cambios que se han hecho, si vemos la siguiente lámina, aún tenemos un pasivo fiscal importante derivado de los programas que aún no se han reformado, más los reformados que tuvieron que asumir los pasivos de los reformados. Entonces, el problema tiene que verse en ese contexto amplio, ¿sí? De todo el sistema de pensiones. Rápidamente me voy a la parte de algunos comentarios puntuales sobre la propuesta, sí, que es el que ve el Ejecutivo. Y el primer punto a señalar es que sí es importante introducir una pensión con esas características, que es una pensión asistencial no contributiva. Por supuesto que es importante. Sí, estamos hablando del bajo nivel de cobertura, de los problemas de pobreza, de los problemas de bajos niveles de pensiones. Sí se requieren introducir, por supuesto que es un tema urgente. ¿Sí? El problema es cómo se introduce, ¿sí? Y hay que tener cuidado en el diseño y eso es lo que parece ser que no ocurrió mucho en esta propuesta. Si vemos la siguiente diapositiva, no, la que sigue. La que sigue, por favor. Estos son solamente algunos criterios que se tienen que tener en mente cuando se está tratando de introducir un programa de este tipo, ¿sí? Hay en primer lugar que no genere distorsiones en otros mercados, como lo que es el mercado laboral, por ejemplo. Hay que definir claramente la fuente de financiamiento, ¿sí? Y garantizar que este programa puede ser permanente, ¿sí? Evitar duplicidad en el pago de beneficios con otros programas, la integración adecuada entre los distintos pilares del sistema de pensiones y cómo se logra maximizar la cobertura de este sistema. Si pasamos a la siguiente, lo que tenemos es que en primer lugar es una reforma amplia, ¿sí? Probablemente no se intentó hacer tampoco, igual la crítica no es justa, pero hay que decirlo. En realidad lo que se está tratando de hacer es introducir nada más una reforma, una pensión que tampoco es universal estrictamente, ¿sí? Cuando hablamos de una pensión universal, estrictamente debe ser una pensión que reciben todos los individuos. En realidad es una pensión asistencial no contributiva que está acotada para aquellos que no tienen pensión contributiva, ¿sí? Y para aquellos que sí la tienen, pero que reciben un monto mínimo
a lo que dice el artículo 8 de la iniciativa, que son 1.092 pesos del ingreso de la pensión que está proponiendo, que aumentaría en los próximos 15 años. Se regala una pensión contributiva. Ahora, no necesariamente tendríamos que pensar en introducir una pensión contributiva, habría que pensarlo, ¿sí? Insisto, una pensión universal. La pensión universal es para todos los individuos y no sé si hay una justificación en términos de política social si realmente queremos una pensión universal, y mejor focalizarla como se está planteando aquí en el programa. Pero el problema es que no se articula con el resto de los pilares, ¿sí? No se está articulando con el programa contributivos, ya sean todavía los de beneficio definido o con los programas reformados. Esto lo que va a seguir provocando son duplicidades, ¿sí?, en el otorgamiento de esta pensión, por ejemplo, y otro tipo de distorsiones. Por ejemplo, un individuo que no alcanza, que contribuye poco a su cuenta individual y no alcanza pensión individual y no alcanza pensión mínima garantizada, recibe sus recursos de su cuenta individual, pero de todos modos se vaya a formar la cola de registro para la pensión universal, comparada con otro que nunca contribuyó. Entonces hay muchas desigualdades ahí, sí, hay un uso ineficiente de recursos, por ejemplo, en este caso. El otro elemento del diseño que no me queda muy claro es, se van a abrir cuentas individuales para individuos a partir de los 18 años, ¿sí? O se van a estar depositando a un fondo que en la medida de lo posible se van a individualizar en el futuro a partir de los 18 años, ¿sí?, para ir garantizar el financiamiento. Pero dado que no es una pensión universal, sino que es una pensión focalizada a las características que ya mencioné, si este individuo le logran hacer individual su cuenta, llega al momento de retiro, pero resultó que tuvo suerte en su camino laboral y ahora sí terminó con una pensión contributiva, entonces ya no califica para la pensión otra. Entonces, ¿qué va a pasar con esas cuentas o con esos recursos? De verdad nunca existieron, no existe esa cuenta individual ni ese derecho de propiedad definido. Entonces, ahí creo que hay un problema no muy claro. Y tampoco es muy claro que lo ideal sería generar este tipo de fondo soberano, ¿sí? La lógica es garantizar el financiamiento futuro, pero no somos seguros en términos de racionalidad financiera. Es bueno generar ese fondo, ¿sí?, que se está sustrayendo del gasto, por ejemplo, de inversión, y no pensar en términos de mejor garantizar dentro de la ley el pago de recursos por vía de recursos fiscales de estas pensiones que se van a generar en el futuro para la pensión universal. Son problemas que tienen que ver con detalles de la minuta como está ahorita diseñada, como se trajo de diputados. También no está muy claro la administración de los recursos. Creo que del fideicomiso se bajó a Banco de México en la última versión, me parece ser. Ya no está Banco de México, entonces no queda claro quién va a manejar este fideicomiso en caso de que sea este fondo soberano, ¿sí? Y el otro tema y con eso termino, es creo que el tema de educación financiera no se está trabajando de manera adecuada. De entrada, creo que es incorrecto hablar de cultura financiera y educación financiera, son cosas distintas, ¿sí? De hecho, yo hablo más de alfabetismo financiero. Y la forma como se está planteando creo que no va a solucionar. En parte estoy de acuerdo con lo que se dio hace ratito por parte del Banco Mundial. No va a ayudar mucho cursos pequeños, ¿sí? El producto que se está vendiendo, ¿sí?, es un producto muy sofisticado, muy complejo. Puedo asegurar, ¿sí?, que aquí los presentes pasamos una hojita, ¿sí?, y hicimos una encuesta más o menos de si tienen una idea de cómo está compuesta la cartera de su Afore, ¿sí?, de su fondo, cuál es la comisión que les cobran, cuál es la tasa, va a quedar en blanco la mayor parte de las hojitas, ¿sí? Es un producto sofisticado, hay una complejidad